Bueno, partimos. Hola muchachos, vamos a hacer entonces hoy día el segundo capítulo del ciclo que prometimos. Vamos a hablar hoy día de Doppler normal y patológico. Va a ser bien denso y así que démosle al tiro. Ya, apaguen los silencios para que pueda salir yo nomás. ¿Cómo luego va a salir yo nomás en el cuadradito? Ahí. Muy bien, partimos entonces con hemodinamia fetal, Doppler normal y patológico. Siempre un poquito de historia. Como hemos visto al feto, en 1816, este doctor René Laennec inventó la primera trompatilla para escuchar los latidos del niño y después se aplicó a los latidos de la madre. Recién en 1895, o sea, recién ayer, este francés Adolphe Pinard inventó la famosa corneta, el estetoscopio de Pinard. En 1958, este doctor Roberto Caldeiro Barcia, que es un genio de la perinatología latinoamericana, él era un médico uruguayo que trabajó en Montevideo y él creó el monitoreo fetal. Él describió la variabilidad y describió lo que en ese momento él llamó los DIP 1 y los DIP 2, que es lo que nosotros ahora conocemos como desaceleraciones precoces y desaceleraciones tardías. Y de ahí derivó todo el monitoreo que vemos hasta el momento. En 1965 comenzó a usarse ya el ultrasonido. El ultrasonido primero blanco y negro, el 3D y todas las variedades que hay actualmente. ¿Están escuchando, no? ¿Sí? Sí. Ya. Sí, se escucha. Volviendo atrás, este caballero que es un danés de Dinamarca, el profesor Christian Andreas Doppler, él era un matemático y físico danés que en 1942 le estaba dedicado a la astronomía y veía que algunas estrellas tenían otro color que no correspondía. Entonces él investigó y descubrió el efecto que lleva su nombre, el efecto Doppler, en 1942. ¿Cómo es el efecto Doppler? Yo siempre les pregunto, cuando hago las clases, les hablo de los trenes y parece que nadie ha ido a una estación de tren actualmente. No me está funcionando esto. Bueno, en 1977 fue la primera vez que en esta revista inglesa se publicó un Doppler aplicado al feto. Y esas eran las imágenes de los primeros Doppler de la arteria umbilical. Ven, eran una imagen muy pixelada, muy primitivas, pero uno podría reconocer ahí realmente una arteria umbilical. Y estos son los Doppler que usamos actualmente, que ustedes ven todos los días y que vamos a tratar de explicar en esta clase. Esto es para mostrar un ejemplo. Acá está. Este es un ejemplo de cómo suena el Doppler. Viene un auto por la bocina y van a escuchar cómo cambia la frecuencia del sonido. Entonces, cuando el auto está lejos, se escucha un sonido, cuando se acerca, se escucha un sonido más agudo, y cuando se aleja, se escucha un sonido más grave. Pero la verdadera
sirena del auto tiene una frecuencia distinta, entonces hay un cambio cuando los móviles hacen un ruido, cuando se acercan el sonido tiene mayor frecuencia, cuando se alejan tiene menor frecuencia, y este cambio es el Doppler. Esto es lo que detecta la máquina y lo transforma a colores y a un gráfico. Entonces, sigamos. ¿Qué es el Doppler entonces? Es un efecto físico, es un examen derivado de la ultrasonografía, nos da un panorama muy completo del sistema cardiovascular en su fase arterial, su fase venosa, en su fase cardíaca y respuestas neuroendocrinas, y es probablemente el avance más importante de la obstetricia de los últimos 30 años. Estoy con problemas. Sí. Bueno, el efecto Doppler nos permite inferir la velocidad y dirección de los objetos en movimiento. Y estos otros caballeros son menos tecnológicos que nosotros, no han estudiado tanto, pero también usan exactamente el mismo efecto Doppler. Lo que hacen los Doppler de la policía es apuntan y ven el cambio Doppler de los vehículos que van avanzando y por lo tanto de eso infieren la velocidad. Y nosotros lo vemos en estas imágenes. Hay tres tipos de Doppler que ustedes los van a ver siempre que hablamos. Está el Doppler color, que es el en que se ven los colores típicamente rojo y azul y anaranjado. Está el Doppler espectral, en que ves un gráfico del Doppler, que es este que está acá, que este es realmente importante. Y está el Power Doppler, que es estas imágenes de acá, que son generalmente en color amarillo, amarillo sepia, que más bien sirven para ver hacer imágenes anatómicas. ¿Qué es el gráfico del Doppler? El gráfico espectral es un gráfico de la velocidad de la sangre en el vaso respecto al tiempo. Entonces, en el eje de las Y está la velocidad, en este caso de los glóbulos rojos, en centímetros por segundo. Esos números ahí, 30, 45, son la velocidad en centímetros por segundo que están dentro de la arteria umbilical. Y el eje de las X es el tiempo en segundos. Es una medida, por lo tanto, indirecta de la resistencia o impedancia de los territorios vasculares anterógrados del vaso, es decir, del territorio que está por delante del vaso. Aquí me voy a explicar. Entonces, cuando hacemos un Doppler de la arteria uterina, lo que hacemos, estamos revisando la resistencia de las arterias espirales. Y como conversamos en la clase pasada, si esto aumenta, entonces vamos a ver un cambio en las arterias uterinas. Cuando hacemos un Doppler de la arteria umbilical, lo que en realidad estamos viendo es la resistencia de las vellosidades. Cuando hacemos Doppler de la cerebral media, en realidad vemos la resistencia del territorio capilar cerebral. Cuando vemos el ducto venoso, estamos viendo en realidad la resistencia del ventrículo derecho. Siempre estamos viendo el territorio que está más adelante del vaso que estamos tomando. En la clase anterior estuvimos viendo todo lo que ocurría en la placenta, que es el elemento central del intercambio entre madre y feto, y veíamos cómo al no haber una buena invasión, entonces podía haber un cambio en la resistencia, y eso lo vemos en las arterias uterinas. Y por el lado placentario, como se produce malperfusión vascular fetal, hay aumento de la resistencia de las velocidades, entonces se produce un cambio en la arteria umbilical. Y esto va retrocediendo, va a haber un cambio en la aorta, después el feto reacciona produciendo una redistribución del flujo, y después por otras causas que vamos a ver en una clase posterior, la congestión llega al corazón derecho y finalmente la circulación venosa central, que es el ductus venoso, y la vena umbilical y la vena cava inferior. En cualquier caso, en cualquier flujo, no solamente en las arterias que vemos nosotros, sino en un flujo de agua, y me gusta mucho hacer un ejemplo como el flujo del tránsito. ¿Qué pasa cuando hay un aumento de la resistencia? Se produce una congestión, o sea, una rémora hacia atrás de ese flujo. Entonces, ¿qué vamos a ver cuando hay congestión?
hay una disminución de la velocidad máxima, que en este caso sería del sístole, una disminución de la velocidad mínima, que es la velocidad final de diástole. Si la congestión es muy grande, se produce una detención del flujo, y además se produce una progresión retrógrada de la congestión, o sea, lo que primero estaba congestionado cerca del aumento de la resistencia, cada vez la congestión va retrasándose, por eso sube de la umbilical a la aorta y al lado derecho. Tratemos de explicar esto con un ejemplo que vemos todos los días cuando nos desplazamos en automóvil. ¿Qué pasa si hay un vaso, que en este caso sería una carretera, absolutamente amplia y sin ninguna resistencia, sin ninguna congestión? Entonces un vehículo corre a una velocidad muy importante, una velocidad grande, y no hay problema para alcanzar velocidades muy altas. Sin embargo, cuando ya hay más congestión, la carretera se estrecha, entonces empieza a disminuir la velocidad máxima de los vehículos, también disminuye la velocidad mínima, o sea, cuando se produce una luz roja o un taco más grande, la velocidad mínima también disminuye, y finalmente, cuando ya hay una resistencia muy grande, en este caso un peaje, los vehículos, la resistencia es enorme y los vehículos finalmente se detienen. Y si el peaje no se resuelve, entonces la rémora para atrás de vehículos puede ser en kilómetros. Esto es para cualquier flujo, en este caso vamos a ir analizándolo para los flujos dentro del feto. Entonces, cuando hay congestión, primero hay signos arteriales, Doppler umbilical alterado, aorta alterada. Nosotros la podemos medir, pero no se usa en clínica. Después el feto reacciona con diversas señales neuroendocrinas y van a proteger 3 territorios que a él le interesan proteger, que son el corazón, el cerebro y las suprarrenales. Esto es curioso. En un adulto, el adulto que está en shock generalmente no se protege las suprarrenales, pero en el feto es muy importante las suprarrenales porque aquí se producen las moléculas precursoras de la enorme cantidad de progesterona y estrógeno de la embarazada. Entonces al feto le interesa proteger las suprarrenales, porque si pierde la irrigación de las suprarrenales van a caer los estrógenos y la progesterona, y va a haber parto prematuro o muerte fetal. ¿Y cómo vemos la redistribución de estos territorios? Con la arteria cerebral media. Después van a haber signos venosos, cambios en la vena cava inferior, en el ducto venoso, y signos cardíacos que van a ser ya en los casos terminales, cambios en las ondas EA y vasodilatación coronaria, y otros que vamos a ver en el 4º capítulo. Ahora, ¿cómo partió la ecografía? La ecografía fue un invento de médicos militares en Estados Unidos y Gran Bretaña, que después de la Segunda Guerra Mundial, se desarrolló el sonar, que era para detectar submarinos, y a su vez los submarinos detectaban barcos, de forma muy similar a la ecografía. Es una ecografía, o sea, el barco lanzaba ondas de sonido, golpeaban contra un objeto, en este caso un submarino, y volvía el eco y lo podían interpretar. Entonces, estos expertos que están en los submarinos, que uno los ve siempre en las películas, con los audífonos y viendo la pantalla con unas figuras raras, son capaces de identificar qué tipo de submarino o de barco es por el ruido, por la forma de la onda que reciben. Eso en el lenguaje militar se llama firma. Nosotros también en ultrasonografía Doppler podemos con la experiencia reconocer la firma, la forma de cada una de las ondas, y entre un mare magnum de ondas que podemos ver, por ejemplo, en la pelvis de la mujer, podemos identificar cuál es la arteria de orina y cuál no. Entonces, aquí ustedes ya probablemente están, los más grandes ya saben reconocer la firma de estas ondas, los más chicos ya están viendo las imágenes, aquí las vamos a ir revisando.
Las arterias uterinas que vimos la semana anterior son ondas de baja resistencia. ¿Cómo son las ondas de baja resistencia? Esta es la sístole y esta es la diástole. Las ondas de baja resistencia en general son aquellas ondas que tienen una diástole muy alta. Aquí hay mucha velocidad en la diástole, y alta velocidad también en la sístole. Entonces podríamos decir montañas altas y valles altos. Esto es una onda de baja resistencia normal, porque en esta embarazada ha habido una buena penetración, una buena destrucción de las arterias espirales, entonces hay baja resistencia. Este es otro ejemplo. Y aquí tenemos unas arterias uterinas anormales en el primer trimestre. En la ecografía de 11 a 14 semanas encontramos estas ondas de alta resistencia. Entonces, el trofoblasto no ha logrado penetrar bien en las arterias espirales, y hay muchas arterias espirales que han mantenido su capa elástica y su capa muscular. Por lo tanto, se ve una sístole no tan alta y una diástole bastante baja, y además esta escotadura o notch. Este es el famoso notch o escotadura, se ha traducido en español. Ahora, en el primer trimestre no es anormal tener notch, pero sí es anormal tener notch las arterias uterinas del segundo trimestre. Pero este índice de pulsatilidad de 2.61 es anormal para este embarazo, y este de acá abajo no se alcanza a ver, pero también estaba normal. Y esta otra paciente que tiene arterias uterinas anormales en el segundo trimestre, la ecografía entre 20 y 24 semanas, hay una sístole alta y una diástole todavía muy baja con un IP de 1.86. En general, como cifra, porque ustedes se recuerden, en la ecografía del segundo trimestre el IP promedio entre ambas arterias uterinas debe ser menor a 1.45. Aquí tenemos 1.86 y está normal. Y esto se traduce en que esta paciente tiene riesgo de preeclampsia severa y precoz, restricción de crecimiento severa y precoz, desprendimiento prematuro de placenta no inserta, feto muerto en utero. ¿Cómo es la circulación en el feto? Esto seguramente lo saben, pero tenemos que repetirlo. Partamos desde la placenta. La placenta, la sangre llega por la arteria umbilical, sale por las venas umbilicales, que están marcadas en morado, porque tienen, o sea, la vena umbilical, que es única, sale tan rojo porque está oxigenada. Las arterias umbilicales, que son dos y que son espiraladas, vienen llegando con un color morado, que es el medio oxígeno. Bueno, viene a la vena umbilical, entra a través del ombligo, sube a través de lo que va a ser luego el ligamento falciforme, esta es la vena umbilical, da ramas al sistema porta y da el primer shunt, que es el ducto venoso, que se comunica con vena cava inferior. Desde la vena cava inferior, la mayor parte de la sangre muy oxigenada que venía a través de vena umbilical, ductos venosos, pasa a través del foramen oval, llega la mayor parte a la aurícula izquierda, después ventrículo izquierdo, sale por la aorta, y la mayor parte de esta sangre muy oxigenada va a dar arriba, ¿no?, al cerebro y tronco superior. Y el resto de la sangre sigue por el callado a la aorta. Hay una parte muy estrecha aquí que es el istmo aórtico, y ahí se va a encontrar con el ductus arterioso. Ahí tenemos otro shunt. Todo esto lo vamos a ir analizando. ¿Qué pasa con el corazón derecho? El corazón derecho le llega sangre desde la cava inferior, mezclada en parte con la que viene por el ductus y la que viene por la cava superior. La mayor parte de la sangre que viene desde la cava superior pasa a través de la tricúspide al ventrículo derecho, pasa a la arteria pulmonar y un poquito irriga los pulmones, pero la mayor parte se devuelve al sistema general a través del ductus arterioso. Entonces acá tenemos otro shunt. Tenemos un shunt acá, otro shunt acá, otro shunt acá, y la sangre baja por la aorta, llega a las ilíaca común, hipogástrica y da las umbilicales.
¿Cuáles son los débitos cardíacos? El ventrículo derecho en el feto tiene mayor cantidad de débito, tiene 60% del débito, y el ventrículo izquierdo un 40%, que es al contrario del adulto. El 85% de la sangre que va por la arteria pulmonar se desvía por el ductus arterioso. Solamente el 15% de la sangre de la arteria pulmonar va realmente a los pulmones. Y el otro dato importante, que el 40% del débito del feto va por las arterias umbilicales. Entonces hemos mencionado la palabra shunt varias veces. ¿Qué es un shunt? En electrónica es un shunt, es un mecanismo que permite el paso de corriente eléctrica hacia otro punto del circuito. En medicina es un orificio o pasaje que permite el paso de sangre u otro flujo hacia otra cavidad o vaso. Esta es una foto del Parque del Retiro en Madrid. Nosotros hicimos hace algunos años un trabajo bien entretenido de hemodinámica fetal, shunt fetales, que habla bastante de lo que estamos conversando. Y se los mandé en la bibliografía. Es un trabajo un poco antiguo, pero hay mucha gente que lo consulta. Vamos a ir viendo algunos de estos shunts. Uno es el ductus arterioso, o antiguamente llamado clásicamente como conducto arterioso de Bottal. Y este forma un complejo con esta otra zona que es el istmo aórtico. Decimos que después del callado aórtico, después de dar los brazos, o sea, los vasos que van hacia cabeza, las carótidas y las subclavias, hay una parte que es más estrecha en la aorta del feto que se llama istmo. Este caballero Leonardo Botalo, el que escribió el ducto arterioso del siglo XVI, y este caballero es un cardiólogo infantil del siglo XXI, Jean-Claude Furon, que fue uno de los que cambió el concepto, lo que se refiere a istmo aórtico en el feto. ¿Cuál es el concepto clásico? Que el ductus arterioso es el shunt. Entonces, lo que nosotros pensamos siempre es, la sangre sale por ventrículo izquierdo, aorta, cabeza y tronco superior, va al istmo y de ahí sigue al tronco inferior y la placenta. Y el ventrículo derecho es un shunt, el ducto arterioso, o sea, es algo secundario. El doctor Furon postuló al revés, que el ductus es el vaso principal y el istmo aórtico es el shunt. Entonces, acá. Entonces, el ventrículo izquierdo y la aorta va a irrigar la cabeza y tronco superior, y el ventrículo derecho, a través del ductus arterioso, va a irrigar el tronco inferior y la placenta, y el istmo en realidad es el shunt. Entonces, este sería cómo funcionaría realmente el feto. El ventrículo izquierdo se encarga del cerebro, el ventrículo derecho se encarga de la parte inferior del cuerpo y de las umbilicales, y el istmo es un shunt entre los dos sistemas. Entonces serían dos circuitos arteriales paralelos. Normalmente el flujo en el istmo es anterógrado, así como uno realmente lo piensa, corre hacia allá, hacia abajo. Sin embargo, en ocasiones el istmo puede detenerse o incluso ser retrógrado, entonces pasar sangre desde abajo hacia arriba. El problema del istmo es que es muy difícil de encontrar. Acá tengo unas fotos antiguas mías que se ve bastante poco en realidad. Ahí está el istmo. Daniel Martin ha trabajado bastante en istmo. Acá tenemos una foto reciente. Esta es una foto antigua. Este es el Doppler del istmo, que sería un Doppler de alta resistencia. ¿Qué pasaría en los niños con restricción de crecimiento intrauterino? Se producen fenómenos de vasodilatación cerebral, es decir, la parte de arriba está más libre y la parte de abajo está más contraída, porque hay vasoconstricción del territorio mesentérico, vasoconstricción de las renales y vasoconstricción de todos los vasos del tronco inferior, y además hay aumento de la resistencia placentaria. Dijimos que las arterias umbilicales daban un 40% del débito, entonces la placenta está apretada, el territorio mesentérico y renal están apretados. Por lo tanto,
el flujo tiende a ser reverso en caso de restricción severa. Hay mucha presión acá y hay poca presión arriba porque hay vasodilatación y la sangre se empieza a devolver hacia arriba. Por lo tanto, puede haber un flujo retrógrado en el istmo. ¿Y qué significa eso? Que sangre reciclada, que no ha pasado por la placenta, vuelve hacia el cerebro y puede producir rápidamente daño neurosensorial. Por lo tanto, se ha postulado como un índice para decir interrupción, pero tiene el problema que es muy engorroso, es muy difícil de medir. Válvula Eustaquio y foramen oval de Botal. Estos son chants que están dentro de la aurícula derecha. Increíblemente dentro de la aurícula derecha, que en fetos de 15 y 6 semanas miden menos de 1 centímetro, en esa pequeñísima aurícula derecha hay dos mecanismos que funcionan simultáneamente para dirigir dentro de la aurícula. Habrían dos flujos. Un mecanismo anatómico, que es el movimiento paralelo del foramen oval y de la válvula de Eustaquio, que es una pequeña cresta que está en la parte posterior de la aurícula derecha, forma una especie de conducto dentro de la aurícula derecha que dirige el flujo que viene de la cava inferior directamente hacia la aurícula izquierda, y lo que vienen desde la cava superior hacia ventrículo derecho. Y el otro es un mecanismo hemodinámico, ya que el flujo del ducto venoso es un flujo de alta velocidad, que viene a alrededor de 60 centímetros por segundo, que viene desde la cara anterior izquierda y se dirige como un flujo directamente hacia la fosa oval. Y se mantiene separado de un flujo mucho más lento de la cava inferior que entra desde la cara posterior del ventrículo venoso, que ya lo vamos a ver. Entonces, dentro de la aurícula hay un flujo muy rápido y dirigido hacia el foramen oval, por lo tanto, la mayor parte de la sangre que viene desde el ducto, que altamente oxigenada, pasa por el foramen oval a la aurícula izquierda y se chantea de pasar por la tricúspide. ¿Y qué es la sangre que va por la tricúspide y ventrículo derecho? La sangre que viene de la cava superior y de la vena cava inferior del sistema porta. Aquí está el foramen oval, que produce ese conducto. Estas son fotos antiguas mías, no puedo sacar más nuevas ahora. Y acá se ve mucho más clara el conducto. Esta es la aurícula izquierda, ese es el foramen oval que tiene esa especie de válvula, y esa es la aurícula derecha. Entonces la sangre que viene desde el ductus pasa flasheada hacia acá. Vamos entonces al Doppler umbilical, que es lo que manejamos todos los días. Bueno, ¿cómo nos gustaría que fuera la arteria umbilical, que es lo que comunica a la placenta con el feto, que sea un vaso comunicante amplio, sin obstrucción, de baja resistencia? Y esto es lo que vemos normalmente en el Doppler umbilical. Este es un Doppler de alrededor de las 20 semanas, todavía tiene más o menos una resistencia elevada, pero está dentro de normal. Los índices de pulsatilidad, que son los índices de resistencia, van cayendo con la edad gestacional, y este es un Doppler ya de término, 38 semanas. Ven ustedes que la fase diastólica está mucho más alta, el valle es mucho más alto, incluso las ondas del Doppler forman una convexidad, así como en algunas veces se ve realmente como una onda embarazada, así con una guata. Pero esta es la progresión normal de la arteria umbilical. Eso sería si no hay congestión, pero si hay mucha congestión a nivel de las vellosidades y hay un tipo, un ultrasonografista tomando el Doppler, vamos a ver los cambios anormales de la arteria umbilical. Esto es lo normal, hay baja resistencia, es normal. Una alta resistencia, aquí vemos una parte diastólica muy pequeña, una onda muy picuda, esto es un Doppler umbilical que está alterado, y puede llegar a ser flujo cero o incluso reverso. Entonces, la sangre va por la arteria umbilical, en cada sístole avanza y en la diástole
como que rebota, vuelve en cierta cantidad hacia la aorta. Entonces, esto implica que hay una resistencia altísima a nivel de las vellosidades placentarias. ¿Cómo se ve el aumento de la resistencia placentaria? Lo mismo que dijimos en algunas láminas anteriores. El flujo puede hacerse ausente en la diástole, incluso un retroceso hacia la aorta. Las velocidades máximas van a ser más bajas. Las velocidades van a estar muy alteradas al final de la diástole. La desaceleración del flujo va a ser mucho más rápida y la onda más delgada, que esto es lo que nosotros describimos como el tiempo medio de desaceleración, que lo vamos a ver en el siguiente capítulo. Aquí hay un ejemplo de flujo cero. Entonces, en la diástole la sangre se detiene, solamente avanza en la sístole. Acá hay un flujo. Aquí es lo que ustedes van a ver en los informes, Doppler umbilical alterado con episodios de flujo cero. En algunas ondas el flujo se hace cero y en otras todavía hay flujo diastólico. Y acá tenemos ejemplos de flujo reverso. Cuando hay flujo cero o flujo reverso son niños que están muy, muy comprometidos. Aquí también hay un chant que es muy poco conocido y realmente probablemente no tenga mucha importancia, que la anastomosis de Hirschfeld. Fue escrito por este profesor checoslovaco, creo, sí, Joseph Hirschfeld, al final del siglo XIX, que es la única anastomosis entre las arterias umbilicales y se encuentra generalmente en la salida de estos de la placenta. Es un vaso que comunica ambas arterias umbilicales. ¿Cuál sería la función de esta anastomosis? Es compensar las presiones de ambas arterias. Por eso que siempre uno mide cualquier arteria umbilical y da lo mismo porque la otra va a ser igual. Pero hay algunas excepciones en cuando no se ha desarrollado la anastomosis de Hirschfeld. Entonces aquí vemos una arteria umbilical más grande que la otra, tiene mayor diámetro, y los Dopplers son un poco distintos. Este es un Doppler que está probablemente límite y este ya es un Doppler alterado de la otra arteria umbilical. Esto es cuando no se ha desarrollado la anastomosis de Hirschfeld. No está bien claro en este caso cuál debe tomarse. Generalmente, opinión de expertos es que debe tomarse la que está mejor, pero no hay trabajos al respecto. Sigamos avanzando. La arteria cerebral media, el feto produce una redistribución del flujo por efecto neuroendocrino. Aquí la cerebral media no cambia por congestión, sino por mediadores. Aún mal estudiado, se ha visto que tiene que ver la adenosina, el ácido nítrico y prostanoides serían efectos neuroendocrinos locales a nivel del cerebro. La cerebral media es una arteria de alta resistencia. Entonces, al contrario, cuando el niño quiere redistribuir el feto, entonces se va a vasodilatar y va a caer la cerebral media, va a ser de baja resistencia. Entonces, aquí vemos un Doppler cerebral media normal de alta resistencia. Esto está acá, un pico alto y poco valle. Acá mucho más alto y casi nada de valle. Esto es absolutamente normal. Pero cuando el niño va a redistribuir, uno en el Doppler color va a ver un vaso. Miren el vaso como se ve en un feto normal en el Doppler color. Se ve delgadito, cuesta verlo. Cuando está vasodilatado, entonces se ve ya todo el transcurso del vaso, un vaso que se ve más ancho, y en el Doppler espectral la onda, la fase diastólica está alta, entonces llegan a aparecerse las cerebrales medias a la forma de las umbilicales. Hay otra cosa para la cual se usa la cerebral media, que es el ACM máximo, que es el PIX histórico de la cerebral media, que esa nos sirve para ver si estos fetos tienen anemia. También tendría utilidad en restricción de crecimiento, aunque todavía no hay ningún grupo que sepa ubicar dónde queda, en qué lugar colocar estos niños que tienen arteria cerebral media máximo alterada.
Sigamos avanzando. La circulación venosa central. La circulación venosa central del feto refleja el estado del ventrículo derecho y equivale, por lo tanto, a la medición de la presión venosa central en el adulto. Se puede medir en la vena umbilical, la vena cava inferior y en el ductus venoso. Lo que más usamos nosotros generalmente es en el ductus venoso. Y nos entrega datos acerca de la precarga del ventrículo derecho, la distensibilidad del miocardio y la presión de final de diástole del ventrículo derecho. Entonces acá tenemos el ductus venoso, que su nombre antiguo es conducto venoso de Arancio, y también están las venas, la vena umbilical, las venas suprahepáticas y la vena cava inferior. Otra foto de un descubridor ahí, de Giulio Cesare Arancio, que en el siglo XVI describió el ductus venoso. Entonces viene la vena umbilical y debajo del hígado aparece este vaso que penetra a través del parénquima hepático y va a dar a la cava inferior, aunque vamos a ver que no es estrictamente cierto. Otro esquema, aquí está el ductus venoso, que va a dar a la cava inferior y va directo al foramen oval. Otro esquema, cómo se ve cuando uno tiene el niño, digamos, prono con la columna posterior en la ecografía. Entonces uno puede ver, vamos a ver en imágenes, que viene la vena umbilical, sube a través de lo que va a ser el ligamento falciforme y ahí lanza el ductus venoso. El ductus venoso es un vaso pequeño, recto, sin ramas, sin anastomosis, tiene una forma de trompeta, mide entre 10 y 14 milímetros y tiene 1 milímetro a la entrada y 2 milímetros a la salida. Entonces, cuando hay vasos con esta conformación, se produce un aumento de la velocidad. Entonces, la velocidad dentro del ductus venoso es 2 a 3 veces la vena umbilical. La vena umbilical normalmente se mueve entre 15 y 20 centímetros por segundo, el ductus se mueve entre 50 y 60 centímetros por segundo. Entonces, el ductus, entre otras cosas, acelera la velocidad de la vena umbilical para que se produzca un flush y llegue, pase directo al foramen oval. Normalmente es un flujo trifásico anterógrado, tiene esta forma, que la sístole es la onda S, la D es la diástole precoz, la onda D, y la parte más baja del ductus es la onda A, que es la sístole auricular. Este es como se ve en blanco y negro. Esta es un mono antiguo que tengo ahí del 2004, pero ahí viene la vena umbilical gruesa y da este vaso con forma de trompetilla que va a dar a la cava inferior. Acá está la columna del niño. Es el mismo esquema que veíamos con el niño. Esta foto la tomé hoy a las 14 horas de cómo se ve con doble color. Entonces aquí viene la vena umbilical, viene en color azul, que es una velocidad pequeña, y da el ductus venoso que al acelerarlo, él cambia el color, entonces da una velocidad mucho mayor y da un color distinto. Acá está, mide 10 milímetros este ductus, ahí viene la cava y el ductus. Y acá el Doppler espectral, en este caso nos salieron también las ondas SDIA cuando en niños, entre comillas, muy sanos, ni siquiera se producen las ondas SDIA, tienden a ser más bien planos. Este es un ductus clásico, el ductus normal es de baja resistencia, entonces las ondas, la resistencia aquí lo da la onda A, que es muy alta, entonces esa es la S, esa es la D y esa es la A. Algunos me han preguntado, ¿y este de abajo no tiene nombre? No tiene nombre. Hay algunos que han trabajado en esta parte, pero lo que uno estudia con el ductus venoso es el índice de pulsatilidad, principalmente lo que nos da la resistencia es la onda A. ¿Qué pasa entonces cuando hay una congestión muy importante a nivel del ventrículo derecho? Que puede ser por
que el miocardio ya está dañado o porque se ha producido una congestión en todo el circuito, entonces el ducto venoso se altera. Y acá tenemos un ducto venoso con flujo cero en la onda A, y acá tenemos un ducto venoso peor todavía con un ducto venoso con onda A reversa. Significa que la sangre que viene por la vena umbilical, lo mismo que haciendo la analogía con la arteria umbilical, golpea en el ventrículo derecho que está lleno de sangre, que está muy congestionado y no puede entrar. Estos son niños que están muy comprometidos. Pero también el ducto venoso lo usamos como un marcador de aneuploidías cuando hacemos la ecografía de 11 a 14 semanas en primer trimestre. Entonces acá tenemos un ducto venoso reverso en primer trimestre y este puede ser marcador de dos cosas. Uno, aneuploidía, o dos, cardiopatía. Muchas veces para hacer un ducto venoso hay que saber ecografía, hay que haber practicado porque hay muchos vasos confundentes en esa zona del niño, una de las cuales son las arterias suprahepáticas, que nos pueden decir, acá tenemos una arteria suprahepática normal, entonces alguien que la confunda diría, oh, tenemos un ducto venoso reverso y vamos a sacar a un niño con 26 semanas, y no, era la suprahepática. Aquí hay un detalle anatómico que es el vestíbulo venoso subdiafragmático, BVSD, que es un hallazgo anatómico. Lo normal es que nosotros decimos que el ducto venoso llega a la vena cava inferior y la cava inferior llega a la aurícula derecha. Sin embargo, cuando se han hecho estudios anatómicos en fetos, en realidad no es que una calle el ducto llegue a la otra, sino que se forma una verdadera rotonda venosa, que es una dilatación venosa en el feto con forma de embudo. Entonces llegan afluentes la cava inferior, tres venas suprahepáticas, la vena frénica y el ducto venoso. Dentro del vestíbulo venoso suprarreumático se mantienen dos flujos de distinta velocidad y más rápido el ducto, más lento lo de la cava. Y todo este vaso, este vestíbulo venoso desemboca a la aurícula derecha. Entonces no es que lleguen varias calles, sino que forman una rotonda y esa rotonda va a desembocar en la aurícula derecha. Entonces, esto, como se describió, aquí está hacia el lado de acá, el ducto venoso, la suprahepática y forma el vestíbulo venoso suprarreumático. Esta foto es la que tomé yo hoy día. Miren, esta es el ductus venoso, ese que va ahí. Esas son las suprahepáticas y la cava inferior debe venir por acá. Entonces, no es que todos desemboquen en la cava inferior, sino que se forman en una sola cisterna, que es el vestíbulo venoso subdiafragmático, que comunica con la aurícula derecha. Es un detalle anatómico, deben saberlo, pero no altera lo que hemos conversado de fisiología. Las venas umbilicales se pueden medir tanto fuera del feto, es decir, a nivel del cordón, o dentro del feto. Aquí hemos tenido discusiones con Daniel Martin, que a él le enseñaron y que los libros dicen que deben ser dentro del feto, en la porción hepática, lo digo así, pero hay otros textos que también hablan de medirlo en el cordón. Y si miden el cordón significa que la cuestión es aún peor. O sea, que si uno encuentra una vena umbilical alterada fuera del niño, en el cordón, es peor que si lo encuentra dentro del hígado. Como la vena umbilical normal es un flujo continuo, puede tener oscilaciones normales en relación a la respiración fetal y esta es una vena umbilical normal. Esto también lo tomé recién hoy día en la tarde. Esta es la vena umbilical, aquí tiene una velocidad como de 15 centímetros por segundo. Tiene variaciones muy pequeñas en relación a la respiración fetal. Acá el niño está respirando muy fuertemente, entonces tenía esa variación. Aquí la arteria umbilical está patas para arriba, pero porque nosotros nos interesaba en ese momento ver la vena umbilical. Y esta es una vena umbilical pulsátil, entonces empieza a pulsar al mismo ritmo de las arterias umbilicales y esto es malo, es muy malo. Esta foto que tenemos acá, si ustedes se fijan, es del 6 de julio, hace una semana,
Este es un niño que tenemos encontrado en el DARO, que tiene un hidrox, una insuficiencia cardíaca, que está fuera del alcance perinatológico, tiene esta horrible vena umbilical pulsátil a nivel de cordón. Por lo tanto, este niño tiene una enorme insuficiencia cardíaca derecha. Esta es una foto en Córdoba, del Alcázar de los Reyes. Esa estatua son los Reyes Católicos con Colón. Aquí fue cuando Colón fue a pedirle la plata. Nos quedan 10 minutos, vamos a hablar, yo no les voy a hablar específicamente de restricción del crecimiento del esquema de Gratacó, sino más bien de la fisiopatología. Aquí hay una clasificación pronóstica que es importante para enfocar a qué niños, con qué niños tratamos y a qué niños no tratamos. Están los niños fetos pequeños sanos, que son conocidos como los pequeños para la edad gestacional o constitucionalmente sanos. Estos niños no tienen malformaciones, tienen arteria uterina normal, es decir, ha habido buena placentación, arteria umbilical normal, arteria cerebral media normal, tiene todo su esquema de Doppler normal, pero tienen un percentil menor a 10. Estos niños son de muy bajo riesgo y no necesitan cuidados especiales. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo sacamos a estos niños sanos? Unos dicen a las 31 semanas, otros incluso dicen esperemos a las 40. Están los niños fetos pequeños anormales, los niños que tienen una restricción de crecimiento, pero tienen una cromosopatía, tienen un Down, trisomía 18, una trisomía 13, o son anencéfalos, tienen una agenesia renal, o como este niño que acabamos de conversar, que tiene un hidrox, son fetos pequeños con anormalidades, son casos de muy mal pronóstico y no se benefician con que tú los saques antes, no se benefician de la introducción. Y están los niños con fetos con restricción de crecimiento intrauterino genuino, que es lo que nosotros hablamos, que es lo que es propiamente tal la restricción de crecimiento intrauterino debido a función placentaria alterada. Y estos niños con una interrupción precoz, que puede ser a las 34 o las 37 semanas, dependiendo del Doppler, estos niños van a mejorar el pronóstico si los sacamos antes. Pero no nos van a mejorar si son los pequeños sanos y menos si son pequeños anormales. ¿Cómo es más o menos el esquema de evaluación de un niño con un niño pequeño? Vamos a ver la anatomía. Si la anatomía es anormal, entonces entra en el grupo 3 que acabamos de ver, que son niños malformados, con aneuploidía, o que tienen TORCH. Estos niños no se van a beneficiar con que los saquemos antes. Si la anatomía es normal, pero el líquido amniótico es aumentado, esto huele mal. Si son pequeños y tienen polidramnios, eso es un marcador muy fuerte de aneuploidía. Entonces también entraría en el grupo 3. Si el líquido amniótico es normal o si el líquido amniótico está disminuido, entonces muy probablemente se trata de una restricción por insuficiencia placentaria. Si el Doppler umbilical es normal y el ACM es anormal, entra en este paquete. Ahora, si todo sale normal, líquido está normal, umbilical normal, cerebral normal, las uterinas nos falta mencionar, anatomía normal, entonces probablemente este niño sea un pequeño inconstitucional y solamente debemos hacer en eso tener ojo y tener control seriado para que no se nos transforme en algún momento en este otro paquete. Entonces, de todo lo que hemos visto, hay una latencia. Van ocurriendo en general unas cosas antes que otras. Entonces, precozmente vamos a ver un cambio en las arterias uterinas. Eso lo podemos ver en la ecografía de 11-14 o de la 22-24, muy precozmente. En una segunda etapa comienzan a alterarse las umbilicales. Ahí tiene un flujo alterado, después cero, después reverso. En una tercera etapa empieza la redistribución, la cerebral media está normal y se empieza a vasodilatar, pero el ductus se mantiene normal. Pero el ductus, si esto va empeorando, el ductus se hace cero o puede hacerse reverso. Y las venas umbilicales, que están planitas, continuas, ya
etapas muy avanzadas se empiezan a hacer levemente pulsátiles y aquí muy pulsátiles. Entonces, este es más o menos el esquema en que se van comportando los Doppler, pero no siempre es así, de repente vemos casos en que tiene una cosa y no otra. El que más varía es la cerebral media, porque la cerebral media no es por congestión, sino que es por cambios neuroendocrinos. Entonces a veces el niño, entre comillas, se siente mejor ese día y tiene la cerebral media ha mejorado, pero no significa que el proceso ha mejorado. También los corticoides son capaces de mejorar la cerebral media y la umbilical durante algunos días. Esto es lo mismo. Y la etapa terminal es cuando el niño tiene flujos reversos en la arteria umbilical. La arteria cerebral media puede incluso, se ha descrito que puede tener valores normales porque se produce un edema cerebral, entonces se produce una vasoconstricción terminal. Nosotros hemos visto muy rara vez ese fenómeno. En general, yo personalmente como no creo en que la ACM se pueda mejorar. La vena umbilical está pulsátil, el ducto venoso está reverso y hay cambios en el corazón. Y estos niños tienen muerte fetal inminente y tenemos que ir a rescatarlos. Si podemos, si pesa 300 gramos, no lo podemos rescatar. Por lo tanto, entonces la hemodinamia fetal entrega información semejante a lo obtenida por otros medios en el paciente postnatal. Entonces, el Doppler de la arteria umbilical y la aorta equivale más o menos a la presión arterial de los adultos. El Doppler del ducto venoso es equivalente a la presión venosa central. Y el Doppler intracardíaco nos muestra datos de la función ventricular. Por lo tanto, podemos hacer diagnóstico de insuficiencia cardíaca, falla ventricular izquierda, falla ventricular derecha. Y eso lo vamos a ver en el capítulo 4. Entonces, más o menos, ¿cómo sería la cosa? Si encontramos, no, esto es otra cosa. Fisiopatología, la arteriuterina, lo mismo. La arteriuterina se altera por aumento de la resistencia placentaria. La aparición es precoz, puede ser en el primero o el segundo trimestre. Ya no se modifica. Las arterias uterinas parten malas y siguen malas. Por eso que muchas veces, si ya tenemos una paciente que tiene una arteria uterina alterada, a las 18 semanas no la volvemos a medir a las 32, no tiene sentido. No, la arteria uterina no se va a mejorar porque la placentación ya no ocurrió. La arteria umbilical pues, se produce por aumento de la resistencia de las velocidades, se empieza a alterar en el segundo y tercer trimestre, y los resultados pueden ser progresivos, alterados, cero o reverso. La cerebral media se produce por vasodilatación, por reflejo neuroendocrino, es de aparición más o menos tardía, y la provisión es variable, como les dije, un día puede estar malo y otro día mejorar. El ducto venoso se produce por aumento de resistencia en corazón derecho, son fenómenos más bien terminales y también es progresivo. Entonces, redondeando, vamos a terminar casi justo en la hora. Un niño que tenga una restricción de crecimiento, pero tenga una arteria uterina normal, una umbilical normal, una ACM normal y ducto normal, es probablemente un niño constitucionalmente pequeño. Un niño que tenga arterias uterinas anormales y todos los Doppler fetales, o sea, tenga una umbilical normal, una ACM anormal y un ducto normal, un compromiso precoz. Lo mismo si tiene la ACM normal o la umbilical anormal, compromiso precoz. Compromiso progresivo si tiene la umbilical anormal y la ACM anormal, ya un compromiso moderado. Y si tiene todo malo, un compromiso severo, un niño muy comprometido. A veces nos ocurre esto, que tenemos la arteria uterina normal, la umbilical normal, la ACM normal, pero el ductus nos aparece anormal. ¿De qué se trata esto? No es por restricción de crecimiento, es por una cardiopatía, es por un problema intrínseco del corazón que produce alteración del ductus. No hay que echarle la culpa a la restricción de crecimiento. Y terminamos.
La clase anterior y esta las puse en un canal de YouTube con mi nombre, es muy fácil. Así que al que no lo haya visto, se haya quedado dormido, puede revisarla en el canal a partir de mañana. Ah, aquí me cambió. ¿Y qué pasó con la fase cardíaca? Que les prometí, la vamos a ver en el capítulo 4. Esto es en Sevilla, un parque en Sevilla.